Okay, good afternoon, everyone. Good evening for the people in Sweden. Thank you for being here. This introduction will be in English at the beginning, but the talk will be in Spanish. We are here with Professor Anita Berglund of Karolinska Institute, and also with Camilo Arteparra, who is a postdoctoral research in Karolinska Institute. They belong to the environmental medicine department in the Karolinska Institute, and they have been researching and teaching on causal inference and other and aspects related with causality in public health and epidemiology. For la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, it's a pleasure for having you here. The talk will be in Spanish because fortunately Camila Olarte, she's Colombian, and she will give us the talk in Spanish. And now a short introduction of Professor Anita and Dr. Olarte, please. Yes. Will you translate, Andres? Of course. Yes. So let's start with, and you can describe that a little bit better, Andres, that you and I met during the ARACOL collaboration. It was a collaboration between Latin America, between Colombia, Costa Rica, and Panama, and the universities in Europe. It was in Colombia, Universidad de Rosario in Bogotá, and Cauca in Popayán. And I have been there visiting, spent some time in Colombia and visiting these universities. And Andres was one of the scholars coming to Karolinska Institutet. Ok, la profesora Anita Berglund, como ya lo comenté, entonces es profesora del Instituto Karolinska de Suecia. Ella fue la coordinadora de una iniciativa de la Unión Europea llamada ERACOL. Ese programa de la Unión Europea pues tenía varios países beneficiarios, Costa Rica, Panamá y Colombia. Dentro de esa colaboración, pues yo tuve una beca de parte de ERACOL pues, para continuar mis estudios de doctorado en el Karolinska. Entonces yo conocí a la doctora Berglund, que era la coordinadora. Ella después visitó Colombia para seguir con la iniciativa, estuvo en la Universidad del Rosario en Bogotá y en la Universidad del Cauca en Popayán. Yes. And you can also, Andres, say that Camilla and I, we are from the COSO lab at Karolinska Institutet. And this COSO lab at Karolinska Institutet is a sister lab to COSO lab at Harvard University. And Miguel Hernan is the director of the COSO lab at Harvard. And Camilla and I, we belong to the COSO lab at Karolinska. También entonces la doctora Anita y la doctora Camila hacen parte del Causal Lab, que es una iniciativa del Instituto Karolinska en asocio con la Universidad de Harvard de Estados Unidos, y por parte de la Universidad de Harvard de Estados Unidos está el doctor Miguel Hernan, que es ampliamente conocido pues toda la literatura de causalidad en epidemiología con múltiples referencias. Entonces ellos están trabajando conjuntamente como parte de esta iniciativa del Causal Lab del Instituto Karolinska. And what we especially do at COSO lab at Karolinska Institutet, Camilla will talk about one direction of the research, but this has a real world impact what we do. We work together with clinicians. At the moment, it's mostly cardiologists because we need input on the clinical aspects. And we combined sound methodology with register data to produce actionable causal inference. That's especially what we do at Karolinska Institutet at COSO lab. En este momento, entonces, en el laboratorio Causal Lab están trabajando con clínicos porque quieren tener un impacto en la investigación de causalidad directamente pues, con los pacientes, y por ahora hay una línea de investigación con cardiólogos. Entonces, y con datos de registros de clínicos en el área de cardiología. Eso es lo que están adelantando en estos momentos.
So we must work with those who have the clinical knowledge, and we provide the methodology, and then we need to collaborate with those who have the clinical input specifically. In this case, it's cardiologist. Entonces, de esa manera, pues ellos quieren tener el punto de vista de los clínicos y desde el Causal Lab están haciendo todo el abordaje metodológico y tienen el punto de vista de los clínicos también, pues, para hacer las investigaciones sobre inferencia causal en el tema de cardiología. And that was essentially what I had to say. I'm happy that Camila speaks Spanish, so she can give the presentation in Spanish. Yep. Y bueno, que esta es la cuarta presentación que nos hace la doctora Berglund y pues ella está muy feliz de que Camila nos pueda hablar en español. Entonces ahora sí le doy la palabra a Camila. Now, Camila, continues, please. In Spanish, please. Listo, con gusto. Déjame intento compartir mi presentación. Anita, do you want me to share the slide first? Or is it fine to start? Have you received it now? Yes. Yeah, you can just show it Okay. because it didn't seem like it went through the email. Okay. Thank you. I also have here the email if you need it. Okay, Ahí pueden ver mi pantalla. Okay. Sí, Camila. esta es una... Sí, perfecto, Camila. Te puedes presentar y pues entonces ya podemos empezar con tu presentación. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Yo soy médica egresada de la Universidad Nacional. Hice una maestría en epidemiología en el Rosario y desde hace 8 años estoy en Europa dedicándome pues a la investigación, primero haciendo un doctorado en análisis, en análisis de datos estadísticos en Bélgica, luego hice un primer postdoctorado en Reino Unido y ahora pues estoy aquí. Esta es un poco la diapositiva introductoria de las cosas que estaba diciendo Anita ahorita. Nosotros estamos ubicados en el Causal Lab, que es en la unidad de epidemiología del Instituto de Medicina Ambiental, aquí en el Karolinska. Y pues trabajamos en convenio con el Causal Lab de Harvard, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y nuestro director es también aquí Miguel Hernán. Entonces, ya les comparto mi presentación. Será la de Anita. Qué pena, discúlpeme. Andrés, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. Excelente, discúlpame. Gracias. Ok. ¿Pueden ver mi...? Uy, espera, ¿qué pasó aquí? Sí. Aquí. Sí, ahora sí es la mía. Entonces, para hoy voy a hablar de la emulación del ensayo Diana para minimizar sesgos en los estudios observacionales. Entonces, el plan para hoy es, primero voy a empezar con unos preliminares, voy a tocar algunos elementos de cómo formular las preguntas correctas, luego voy a contrastar los diseños de ensayos clínicos versus estudios observacionales. Me voy a enfocar en el ensayo Diana y en el protocolo del ensayo Diana y finalmente voy a terminar con un estudio de caso. Si hay preguntas a lo largo de la presentación, por favor, pues interrumpirme si necesitan aclarar cualquier duda que tengan. Entonces, para empezar, preliminares. Una de las primeras preguntas cuando abordamos este tema es cómo traducir Target Trial Emulation, que es el término en el que se conoce en la literatura de inferencia causal. Y no soy yo la primera en preguntarme cuál es la mejor manera de traducirlo. Hubo una discusión en Twitter por una médica boliviana que estaba en este momento haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, que hizo la pregunta y hubo una larga discusión en Twitter de cuál era el mejor término para usarlo. Pero finalmente Miguel respondió, Miguel es español, y él, siendo el que desarrolló todo el protocolo del Target Trial Emulation, explica que la mejor manera de traducir ensayo no es ensayo ideal, como ven en la votación que había sido al parecer para nosotros el mejor término, sino que él considera que es el ensayo Diana, porque el ensayo
ideal, como lo explica acá, es incorrecto, porque el target trial no es un ensayo ideal, sino el ensayo imperfecto que se puede intentar emular con los datos que tenemos. Entonces, esto como abre bocas. Pero para poder hablar de diseños de estudios, entre esos el ensayo Diana, tenemos que empezar con cómo formular una pregunta adecuada. Entonces, para eso quiero traer este ejemplo que usan aquí en la literatura, y es que siempre cuando estamos definiendo una pregunta de investigación tenemos que tener claro para quién y ser bien específicos en lo que queremos. Entonces, este grupo del Imperial College en London estaba intentando reclutar pacientes para involucrarlos en el diseño de estudios. Entonces, para explicarle a los pacientes qué era un ensayo clínico y explicarles qué se quería lograr con un ensayo clínico, empiezan preguntando, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos comprar un carro? Y la pregunta sería, ¿será que este carro sirve para mi estilo de vida? Y si lo pensamos, pues diferentes personas tendrían diferentes necesidades. Entonces, por ejemplo, gente que trabaja en el campo necesitaría que fueran un carro que pudiera estar pues en caminos que no están pavimentados. O si es una persona tal vez muy ocupada y una persona de negocios, necesitaría poder estar en las avenidas y lograr pues altas velocidades. Mientras que si es más alguien de familia, está pensando en otro estilo de autos. Y con esta misma analogía podemos pensar que cuando queremos hacer una investigación tenemos también que tener en cuenta que las preguntas son distintas dependiendo a quién que queremos responder y para quién que estamos pensando que es la respuesta. Entonces, por eso se debe prestar atención al formular una pregunta. Y una buena investigación, por supuesto, comienza con una buena pregunta. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en ¿será que bajar de peso reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Pero tal vez eso no es muy específico. Entonces, podemos tratar de refinar esta pregunta y volverla para personas con obesidad. Bajar el 10% de su peso corporal reduce el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Esto está un poquito mejor, pero ¿qué nos referimos con bajar de peso? ¿Qué exactamente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, una opción sería dieta. Y si estamos pensando en dieta, ¿qué tipo de dieta? ¿Por qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo los vamos a seguir? Si estamos pensando en ejercicio, ¿de qué intensidad, con qué frecuencia y otra vez por cuánto tiempo deben realizar? Vamos a hacer el seguimiento. Y lo importante es pensar que no todas estas intervenciones van a generar la misma respuesta a la pregunta de la investigación. Entonces es por eso que es bien importante preguntar para qué lo queremos y también podemos pensar en cuál es nuestro público interesado. Estamos pensando en el paciente, estamos pensando como, por ejemplo, las personas desde el punto de vista de las entes reguladores, desde el punto de vista del gobierno. Todas estas personas van a tener diferentes intereses también en los desenlaces que vamos a querer evaluar y el tipo de estrategias que vamos a querer. Por eso es tan importante tener todos estos elementos presentes en el momento de asignar o pues, de formular la pregunta de investigación. Y una de las cosas también es que las investigaciones tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, uno es describir. Entonces, un tipo de pregunta que quisiéramos cuando el objetivo es hacer descripción sería ¿cuál es la prevalencia de enfermedad coronaria en adultos con obesidad residentes en Colombia? Pero si el propósito es hacer predicción, la pregunta sería distinta. Un ejemplo podría ser ¿cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en adultos con obesidad en los próximos 10 años? Y finalmente, otro es inferencia causal, que es cuando queremos explicar algún fenómeno. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en el próximo año si todos los adultos con obesidad se sometieran a cirugía bariátrica? Y es este tipo de preguntas de inferencia causal para las que utilizamos el marco del ensayo Diana, que vamos a ver. Entonces, ya teniendo en cuenta algunos de estos elementos de las preguntas y ya una vez tengamos en mente nuestra pregunta de investigación, podemos pensar en el diseño de un estudio para responderla. Entonces,
Todos estamos familiarizados con el ensayo clínico, tenemos nuestra población de interés con alguna característica, muchas veces, por ejemplo, una enfermedad, y estos pacientes se asignan de manera aleatoria a un tratamiento versus un control. Estos pacientes se siguen en el tiempo y pues se evalúa algún desenlace. Esto es básicamente cómo funciona un ensayo clínico y lo que nos gustaría siempre poder realizar para tener las mejores respuestas para tratar nuestros pacientes. Sin embargo, pues no siempre las cosas salen como uno las planea. Entonces, es importante tener en cuenta que hay muchas ventajas de los ensayos clínicos. El que más nos enseñan y tenemos pues siempre presente es que debido a la asignación aleatoria, se espera que las características de los pacientes en los diferentes grupos de tratamiento sean en promedio similares. Pero más allá de la aleatorización hay otras ventajas, porque como cuando diseñamos un ensayo clínico, tenemos un protocolo en el que se especifican cómo van a cómo va a ser el tratamiento. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita de que con qué frecuencia, de qué tipo de dieta, dependiendo de lo que estemos pensando, cómo va a ser el seguimiento de los participantes del ensayo clínico, con qué frecuencia, qué laboratorios se van a tomar, qué medidas y el monitoreo de los desenlaces. Pero, por supuesto, hay limitaciones importantes que no nos permiten en todos los casos hacer ensayos clínicos. Uno de los más importantes, por supuesto, es el costo. Se estima que en Estados Unidos un ensayo clínico en promedio cuesta $12 millones. El tiempo, pues toman mucho tiempo y muchas veces necesitamos tomar decisiones antes de que los ensayos clínicos estén disponibles. Pensemos lo que pasó en el COVID. No podíamos esperar a que se completaran los ensayos clínicos para tratar a los pacientes que ya estaban falleciendo a causa del COVID y tocaba tomar acción. Y pues en algunos casos también entran a consideración la ética y, por ejemplo, aunque nos gustaría poder evaluar el efecto del consumo de cigarrillo o licor, no es ético asignar de manera aleatoria este tipo de intervenciones. Acá hay un ejemplo de un ensayo clínico, no sé si están familiarizados con este estudio que fue publicado en el BMJ. Fue un ensayo clínico aleatorizado del uso de paracaídas para prevenir enfermedad y muerte al saltar de un avión en vuelo. ¿Estarían dispuestos ustedes a participar en un ensayo similar? Acá están los detalles. No estaría dispuesta. Acá están los detalles de cuándo se realizó, cuántos pasajeros tuvieron, pero como se imaginarán, uno de los principales problemas fue que la gente no estaba dispuesta a participar en ese estudio. Y lo que realizaron en este estudio fue con un avión que no estaba en movimiento, estaba en el piso todavía antes de salir, ay, perdón, y pues sugerían que se debería tener precaución al extrapolar estas observaciones a otros campos. Entonces, claro, este ejemplo no es un ensayo clínico usual del que estaríamos pensando, pero en general es también para resaltar otro de los problemas que muchas veces son en los ensayos clínicos solo vemos unas condiciones bastante específicas, entonces no es solo que no tenemos resultados de todos los pacientes, pero que muchas veces son un poco aislados de lo que son las situaciones normales en la práctica clínica. Y entonces en estos casos también complementar la evidencia con estudios observacionales puede ser de ayuda. Entonces, los estudios observacionales es básicamente en los que, como su nombre lo dice, observamos lo que le ocurre a los individuos y no hay ninguna intervención por parte del investigador, es decir, el investigador no asigna el tratamiento que se va a utilizar. Hay diferentes fuentes que se pueden utilizar, por ejemplo, hay registros, hay cohortes y hay lo que llaman Electronic Health Data, que ahora pues gracias a la tecnología se puede acceder a esto. Pero como la intervención no es asignada de manera aleatoria, siempre hay caución en lo que se pueda concluir de este tipo de estudios, obviamente por el riesgo de confusión.
Entonces es ahí, en este caso, donde entra el ensayo Diana, que es un marco de referencia que podemos utilizar para mejorar la calidad de los estudios observacionales. Entonces, el ensayo Diana fue un marco teórico que se presentó inicialmente en este artículo que tengo acá, que fue publicado en el 2016 por Miguel Hernán y Jamie Robbins, ambos profesores de Harvard, y es básicamente qué hacer cuando tenemos acceso a datos y no tenemos en un contexto dado un ensayo clínico que no está disponible. Entonces, ¿qué es el ensayo Diana? Es ese ensayo hipotético que nos gustaría implementar para responder la pregunta de interés. Entonces, si pensamos un estudio observacional, se puede considerar como ese intento de imitar lo mejor posible ese ensayo Diana, ese ensayo que tenemos de interés. Pero si lo pensamos como no estamos interviniendo y estamos básicamente utilizando los datos que tenemos disponibles en cualquiera de estas fuentes, hay elementos que no se pueden emular. Entonces, por ejemplo, obviamente no tendríamos placebo, no tendríamos la posibilidad de cegar qué intervenciones se le asignan a los pacientes o pues los médicos o profesionales, dependiendo del campo que están evaluando los desenlaces, tampoco podrían estar cegados. La asignación claramente no es aleatoria porque no estamos pues, en el contexto de un experimento y muchas veces los ensayos clínicos tienen estos seguimientos estrictos de qué se puede hacer, con qué frecuencia y el protocolo de seguimiento, pues nada de eso lo tendríamos en el caso de un ensayo Diana. Entonces, lo mejor es considerar que un ensayo Diana es un ensayo pragmático donde pues todos estos elementos, detalles, pues no se pueden replicar. ¿Y por qué es importante? Porque si especificamos el ensayo Diana, podemos pensar que todas las consideraciones que requerimos para diseñar el estudio, es decir, a quiénes vamos a incluir y cómo los vamos a seguir, están basados en información que tenemos disponible al inicio del seguimiento, es decir, en el tiempo cero. El problema es que en los estudios observacionales con frecuencia tenemos información de seguimiento que está disponible al momento de realizar el estudio. Entonces, no solo tenemos información basal de los pacientes, que sería el caso de un ensayo clínico, sino que ya tenemos, porque está disponible en la cohorte, todo el seguimiento y podría ser tentador utilizar esa información para diseñar nuestro estudio. Pero si lo pensamos, esta información no estaría disponible al inicio de un ensayo clínico y utilizar esta información puede introducir sesgos en el estudio. Aquí estas cosas pueden parecer un poco abstractas inicialmente, ya vamos a ver algunos elementos y ejemplos más concretos, pero básicamente la idea es que tenemos que pensar que cuando vamos a escoger nuestros pacientes no podemos pensar en qué le pasaría al paciente más allá, sino qué tengo al principio y cómo puedo seleccionar mi población solo con la información inicial. Entonces, ¿en qué consiste la emulación del ensayo Diana? Primero lo que tenemos que hacer es formular una pregunta que puede ser respondida con el ensayo Diana, es decir, una pregunta de inferencia causal. Luego especificamos el protocolo del ensayo Diana, en el que ya nos vamos a detallar cuáles son los diferentes elementos que tendríamos que tener en cuenta. Y finalmente, tendríamos que emular el ensayo Diana lo mejor posible con los datos observacionales. Lo importante aquí es tener en cuenta que este marco es relevante para el diseño del estudio y no es necesario utilizar métodos estadísticos sofisticados. Muchas veces se asocia a que el ensayo Diana, por venir en el contexto de la literatura de inferencia causal, requiere métodos que son estadísticos avanzados y este no es el caso, aunque obviamente se pueden aplicar y en ciertos casos es necesario el uso. Como marco general, lo importante es la concepción del estudio más allá del método estadístico que se vaya a emplear. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos o mínimos que se deberían detallar en el ensayo Diana? Cada uno de estos elementos los vamos a ver a continuación. Entonces, son los criterios de inclusión, las estrategias de tratamiento, los métodos de asignación del tratamiento, cuáles son nuestros desenlaces de interés, el periodo de seguimiento, incluyendo cuándo iniciamos a seguir y hasta cuándo vamos a
a observar a los pacientes, qué contrastes causales tenemos y como ven por allá el último elemento, lo último que vamos a considerar es el plan de análisis estadístico. Entonces, los criterios de inclusión, como bien lo sabemos, estas son básicamente las características de los participantes que se van a reclutar para el estudio. Una consideración importante es que todos los participantes deben poder recibir los tratamientos de estudio, es decir, no deben tener contraindicaciones. Entonces, podemos pensar que si estamos comparando, por decir, 2 antibióticos y tenemos pacientes en el antibiótico A que tienen, por decir, enfermedad hepática, que normalmente no les asignarían ese tratamiento, pues no tiene mucho sentido incluir ese tipo de pacientes que en otro caso no hubieran recibido el tratamiento, porque este sería uno de los criterios de inclusión que tendríamos normalmente en un ensayo clínico, que si uno tiene alguna de estas contraindicaciones, pues no podría ser parte del estudio. Entonces deben poder recibir ambos tratamientos y, como les decía antes, solo se puede utilizar la información disponible al inicio del periodo del seguimiento. Con frecuencia se ven estudios observacionales donde uno de los criterios de selección es individuos con al menos 2 años de seguimiento. Y en principio uno puede pensar, claro, pues para que tengamos suficiente información para poder tomar decisión. Esa podría ser una primera impresión, pero si pensamos, cuando estamos haciendo un ensayo clínico, uno no sabe cuánto tiempo va a lograr seguir a ninguno de los pacientes que está reclutando. Y no con ese criterio de ver al futuro, lo que les decía antes, al inicio del estudio no sabemos cuántos van a tener tanto seguimiento o cuáles se van a adherir, por ejemplo, al tratamiento por al menos 1 año. Otra vez, eso es mirando al futuro que en un ensayo clínico no se haría. Es en estos casos que podemos evitar algunos sesgos de selección si estamos pensando en que solo vamos a utilizar la información disponible al inicio del periodo de seguimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Olga, compañeros, ¿preguntas? Sí, tengo una pregunta. Sí. Buenas. Muchas gracias. Me llamó mucho la atención cuando ahorita dijiste que, digamos, dadas ciertas condiciones para los análisis, para la pregunta de inferencia causal, se tomaban decisiones, digamos, en términos pragmáticos, ¿sí? Sí, sí. Yo quisiera saber, bueno, yo tengo formación en, pues soy saludista y formación en filosofía y la noción de pragmático eventualmente es diferente. Y me llama la atención porque usualmente, digamos, en términos filosóficos, lo pragmático no significa que cuando se utiliza, se hace una decisión pragmática, se quiere decir que se hace en un contexto específico y no se está planteando que no es la mejor decisión, ¿cierto? Entonces aquí yo no sé, para defender, digamos, el punto que estás diciendo, la pregunta es si estás, digamos, teniendo en cuenta la palabra pragmática como la decisión, digamos, no es la mejor, pero toca hacerla, pero digamos, filosóficamente hablando, lo que uno diría al contrario, es la mejor decisión en el contexto de la pregunta de investigación. ¿Vos qué pensás? Bueno, entiendo digamos, la confusión, si puede ser desde el punto de vista semántico, pero realmente estaba utilizando eso como uno de los tipos de estudios que está definido como estudio pragmático. Así como hay, digamos, en la literatura de ensayos clínicos, lo que es el doble ciego, lo que es sí, en estudios con crossover, todos esos son diseños ya establecidos. Entonces no la estaba usando yo como un adjetivo que yo le puse a la situación, sino es un tipo de estudio que ya está definido. Entonces, los estudios pragmáticos son los estudios que intentan que sea lo más parecido a una situación de una práctica general. Entonces, por eso es que no hacen el cegamiento, porque pues en una práctica general no hay tal cosa, no hacen
el placebo, porque tampoco en una práctica uno no le daría un placebo al paciente. Entonces, lo que me refiero yo con ensayos pragmáticos es esa definición dentro del contexto de los ensayos clínicos, porque muchas veces si uno piensa, bueno, voy a diseñar un estudio, muchas veces la mayoría de personas de una vez están pensando ensayo con control, ensayo ciego, ensayo, y esas cosas pues no se pueden emular. Entonces, no quería hacer referencia a ningún adjetivo, otra abstracción, más allá de lo que en la literatura ya se conoce bajo ese nombre. Como tipo de estudio. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, con gusto. Sí, Camila, yo tenía una pregunta sobre los ajustes con métodos estadísticos avanzados, pero veo que más adelante tratas el tema porque en los estudios observacionales pues va a estar el fenómeno de confusión. Entonces mi duda es cómo se va a resolver, pero pues espero hasta el final. Sí. Gracias. ¿Vale? Entonces voy a continuar. Entonces, bueno, la otra es las estrategias de tratamiento. Entonces necesitamos especificar los detalles del tratamiento. Por ejemplo, qué dosis, la frecuencia, la vía, la duración. Y esto no solo pues, puede sonar muy a tratamientos farmacológicos, puede ser diferentes tratamientos si estamos pensando en algún tipo de estrategia de educación, también lo mismo, por qué vía, qué se va a hacer, con cuánta frecuencia. Digamos, en estos casos de educación también tiene que ver mucho quién va a impartir la educación. Entonces, todo lo que creamos que sean los detalles más importantes de que vayan a hacer diferencia, lo que les explicaba antes, que dieta y tipos de dieta puedan llevar a desenlaces diferentes, pues todas esas cosas tendríamos que especificarlas. Nuevamente, hago énfasis en que obviamente no es posible hacer placebo ni cegamiento, y aunque nos gustaría tener muchas veces un protocolo lo más específico posible, hay que tener en cuenta que como solamente estamos observando lo que ocurre, realmente no va a haber una guía para la administración del medicamento o con qué frecuencia se va a hacer el seguimiento. Entonces, todo esto va a terminar siendo muchas veces se hace la descripción de los diferentes elementos del protocolo y vamos y miramos los datos y resulta que no necesariamente tenemos todos esos detalles. Entonces después podemos tener que ajustar el protocolo y decir como, bueno, de pronto ser un poco más amplios en algunos de los detalles del tratamiento, que esto también va a poder resultar en que en algunos casos pues tenemos obviamente que usar el criterio en cada uno de los casos, que tanto pueda impactar o no, intentar ser lo más amplios posibles y que los datos nos funcionen, a terminar con un tratamiento bastante inespecífico. Entonces, pues todo eso es lo que termina siendo, digamos, ir y volver entre desarrollar el protocolo y mirar qué tanto podemos lograr emular con los datos a mano. Y una de las cosas en las que ocurre que no la tendríamos en un ensayo clínico es lo que se conoce como el periodo de gracia. Ahí se me fue una S, no es gracias, es gracia. Y es el tiempo entre que el individuo cumple los criterios de inclusión y que inicia el tratamiento. Porque normalmente en un ensayo clínico, pues el tratamiento lo tienen ahí y la cirugía se hace de inmediato, la quimioterapia se inicia, lo que sea. Pero en el caso de nuestros sistemas en particular, que tienen que pedir la autorización y que tienen que iniciar el tratamiento, pues normalmente puede haber un periodo, pero pues no es lo mismo que estemos pensando también en darle un periodo de 2 años desde que un paciente, porque ya estamos pensando ya en otros problemas, tipo de adherencia, y lo que les decía de, pues más allá de mirar en el futuro una persona que tenga que estar todo ese tiempo disponible. Y pues en algunos casos también dependerá, digamos, de la enfermedad, si son enfermedades crónicas, que se pueda uno esperar un mes para lograr reclamar los medicamentos, mientras que en otros, pues si son más agudos, generalmente este periodo de gracia también es más corto. Y otra de las cosas que se puede evaluar con análisis de sensibilidad es mirar si hay alguna diferencia entre que este periodo de gracia sea más largo o más corto, dependiendo de la situación. Ahora, métodos de asignación del tratamiento. Como ya habíamos hablado, se espera que la distribución de las características basales sea similar en ambos grupos debido a la aleatorización. Este fenómeno se conoce como intercambiabilidad. Algunas de estas palabras no son tan fáciles de traducir y no tienen necesariamente, hay tanta literatura en español
con estos términos. Entonces les pongo aquí el término correspondiente en inglés, que es o exchangeability o no unmeasured confounder. Y básicamente lo que pasa es que como el investigador no asigna el tratamiento, se debe ajustar por las variables que influyen en la asignación del tratamiento. Eso era lo que Andrés estaba haciendo alusión ahorita. Entonces, aquí dependería también de cuál es el contexto clínico en el que estamos pensando y qué afecta. Hay que mirar en qué se basan las personas que asignan el tratamiento para tomar estas decisiones, y esto se puede realizar el ajuste por medio de emparejamiento, de estratificación, estandarización, que son los típicos métodos que usamos en estudios observacionales, o ya los que son un poco más sofisticados como la fórmula G y demás, pero realmente aquí no es tan relevante cuál es el análisis estadístico, sino tener en cuenta poder identificar estas variables y que las tengamos pues medidas para poder hacer el análisis, el ajuste correspondiente. El problema es que independientemente de cuál método utilicemos, realmente no hay manera de saber que hayamos logrado controlar por todas las variables confusoras y eliminar el sesgo de confusión. Entonces, lo que se puede hacer es análisis de sensibilidad para ver si hay evidencia de que haya confusión residual. Acá tengo ejemplos de dos de las estrategias, pero pues hay diferentes en la literatura. Una es, por ejemplo, emular la estrategia inversa, y es, si estamos pensando, pues generalmente es cuál es el efecto de empezar un medicamento, pues podríamos hacer lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de suspender el medicamento? Y pues no podemos, uno no esperaría que sea igual de beneficioso iniciarlo que suspenderlo. Si uno ve que con el análisis que está realizando es tan bueno iniciarlo como suspenderlo, pues claramente ahí hay algo que no está funcionando. La otra estrategia que también se puede utilizar es el uso de controles negativos. Aquí se realiza un análisis similar, con el mismo análisis estadístico, controlando por las mismas variables confusoras, pero se cambia el desenlace por uno que se sepa que no esté relacionado con el tratamiento. Aquí, obviamente, hay que utilizar el criterio del contexto clínico para poder saber que ese desenlace definitivamente no tiene relación, y otra vez, pues no esperaríamos que un tratamiento fuera superior al otro para un desenlace en el que no tienen impacto. Entonces, si encontramos que un medicamento es superior al otro utilizando este mismo estrategia de análisis, claramente hay algo ahí que no está haciendo los grupos comparables, porque nos está pues distorsionando una relación que esperaríamos que fuera negativa. Los desenlaces, pues aquí obviamente, como para los otros elementos del protocolo, dependemos de la información que tengamos en la historia clínica, porque obviamente no podemos pues, utilizar información que no esté ahí. Y el problema es que los métodos diagnósticos pueden variar entre individuos. Entonces, esta es parte de lo que tenemos que mirar en los datos que tenemos y cómo estamos dispuestos a qué tan flexibles podemos ser con la definición de nuestros desenlaces de acuerdo a los métodos que haya. Y pues es aconsejable realizar una evaluación cegada de los desenlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos pensando en, por ejemplo, un desenlace que sea hacer el diagnóstico de una enfermedad donde haya una lista de chequeo de los ítems que uno debe cumplir, pues que la persona que haga esa lista y que evalúe, o que se están evaluando una imagen, que no sepa qué tratamiento realizó. Y si no es posible, pues una manera es realizar validación externa de las herramientas que estamos utilizando para adjudicar los desenlaces. El periodo de seguimiento también es muy importante. El tiempo cero, es decir, cuando iniciamos el seguimiento, tiene que ser el momento en el que se asigna e inicia el tratamiento, que otra vez puede ser modificado de acuerdo a el periodo de gracia que estemos dispuestos pues a conceder. De lo contrario, pues si no iniciamos el seguimiento en el momento en que se inicia el tratamiento, esto puede resultar en un sesgo por tiempo inmortal. Un ejemplo lo vamos a ver más adelante, o de uso prevalente, es decir, cuando tenemos individuos que ya vienen hace un tiempo recibiendo el medicamento, que como podemos imaginar, no necesariamente es un grupo similar al que inicia, porque en el periodo, si ya llevan
por decir un año recibiendo el tratamiento, ya habrá pacientes que habrán, por ejemplo, sufrido efectos adversos o que no sean adherentes al tratamiento, que no vamos a incluir. Entonces, este ya es un grupo diferente que el que normalmente arrancaría con un tratamiento. Y es importante que en el periodo de seguimiento se debe especificar pues hasta cuándo vamos a seguir a los pacientes. Va a ser 5 años, 10 años, lo que queramos. El siguiente elemento es de los contrastes causales. Con esto es algo que se habla mucho en los ensayos clínicos y los más conocidos son intención a tratar o por protocolo. Entonces, en la intención a tratar, que si están familiarizados con el contexto de la literatura de los ensayos clínicos, es cuando estamos estimando el efecto de ser asignado un determinado tratamiento sin importar si recibimos y somos adherentes al tratamiento. En este caso, se puede emular si tenemos información del tratamiento prescrito y no solo de los medicamentos reclamados y recibidos. Esto es importante porque en muchos sitios, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se realizan muchos de estos tipos de estudios, el acceso de datos que se tiene es lo que ellos llaman claims, que claims es donde las farmacias reportan que ha reclamado cada paciente. Y como se imaginarán, puede haber una diferencia entre cuántos pacientes se les asigna un tratamiento y cuántos van y lo reclaman, también porque pueden haber otros medios por los que lo reciban si el paciente decide comprarlo por su cuenta o muchas otras variables. Por protocolo, a diferencia de la intención de tratar, aquí no solo estamos interesados en el efecto de ser asignado un determinado tratamiento, sino que también estamos interesados en que los pacientes sean adherentes al protocolo. Pero como esta adherencia se puede ver afectada por variables no basales, por ejemplo, el desarrollo de un efecto adverso, se debe ajustar utilizando métodos apropiados para controlar el sesgo dependiente del tiempo. Otra vez, entre paréntesis, les pongo la referencia del término en inglés, que es el Time Varying Confound. Entonces llegamos finalmente al plan de análisis estadísticos y claramente esto depende de cuál contraste sea de interés para nuestra pregunta de investigación. Si es intención a tratar, se debe ajustar solo por variables basales porque lo que estamos interesados es en la asignación, entonces esto sería lo único que deberíamos controlar, pero si es por protocolo, como ya decía, se deberíamos ajustar por variables basales y dependientes del tiempo y también se debe tener en cuenta los individuos que se desviaron del protocolo. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes que cambian de tratamiento? Entonces, que empiezan a tomar el tratamiento que era el control o que toman o que reciben medicamentos adicionales o que suspenden el tratamiento, cómo manejarlos. Y también esto depende de el tipo de pregunta de investigación y el contexto clínico. Entonces, para lograr que todos estos elementos que pueden estar en este momento un poco abstractos, volverlos un poco aterrizarlos, vamos a hacer un estudio de caso. Entonces, acá les pongo el contexto clínico. Entonces, estamos pensando en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y como pues ustedes saben, los riñones son órganos vitales. Entonces, una vez el riñón falla, como enfermedad renal crónica estadio 5, necesitamos algún tipo de tratamiento. Entonces, pues en términos generales hay dos opciones. Uno es el trasplante renal y el otro es la diálisis. Lo ideal sería, pues, el trasplante renal en muchos casos, pero como sabemos, muchas veces estamos limitados por el número de donantes y la cantidad de personas que están esperando un trasplante versus los donantes es mucha la diferencia. Entonces, en aquellos que no hay otra opción, sino diálisis y eventualmente en el periodo de diálisis pueden esperar a que haya un donante compatible. Entonces, en estos pacientes, una de las preguntas que puede surgir es si hay diferencia entre la sobrevida, si reciben el trasplante renal inmediatamente sin tener que pasar por una diálisis previa, o qué pasa si reciben el trasplante luego de un periodo de diálisis. Como se podrán imaginar, aquí la asignación aleatoria es
bastante improbable porque depende de la disponibilidad del donante y de que sea compatible. Entonces, en el momento en el que el paciente entra en ese periodo de insuficiencia renal, pues es difícil que uno pueda lograr. Si se lograra, obviamente, inmediatamente el trasplante sería perfecto, pero no es algo que se pueda aleatorizar. Entonces, si miramos, hay muchos estudios que han intentado abordar este problema y acá les pongo unos de esos, pues, de los elementos que tendríamos que desarrollar del protocolo del ensayo Diana. Para no hacerlo muy largo, pues me enfoqué en 3. Entonces, por ejemplo, los criterios de inclusión es pacientes con trasplante renal. El inicio del seguimiento sería la fecha del trasplante y nos interesa pues la sobrevida. Entonces, mediríamos desenlace muerte al año, 5 años y 10 años. Esta sería una de las opciones. Con estos elementos, ¿se encuentran algún problema con esta aproximación? Pues no hay pacientes de diálisis No. allí. Claro, ese es uno de los problemas, que si el paciente no ha tenido la fortuna de recibir el trasplante renal aún, pues no lo están incluyendo en la diálisis. Y ese tiempo que estuvieron en diálisis tampoco está siendo incluido. Entonces, una aproximación diferente sería cambiar el momento del seguimiento, ¿no? Entonces, para los que inician con trasplante, se inicia la fecha del trasplante. Y para los que iniciaron con diálisis, pues se inicia el seguimiento en el diálisis. Esto fue lo que hicieron un grupo en Australia. Acá está la referencia por si les interesa. Y lo que hicieron además era que una de las dudas que tenían era como, bueno, no es lo mismo recibir diálisis por 1 año, por 2 años, por 5 años. Entonces, separaron los grupos de acuerdo al tiempo de diálisis. Pero si ven acá y si miran con detenimiento, claramente las personas que recibieron 5 años de diálisis, pues no se podían morir antes de los 5 años, porque aquellos que fallecieron antes de recibir el trasplante, pues no estaban siendo incluidos. Entonces, este estudio muestra aquí muy claramente, esto es lo que se conoce como Immortal Time Bias o tiempo de inmortal, porque básicamente, como estamos otra vez utilizando información del futuro para definir los grupos, aseguramos de que nadie en este tiempo fallezca. Y entonces, si miran cada una de las curvas, pues esta está definida entre 3 y 5 años, pues tienen entre 3 y 5 años de tiempo inmortal y no sé qué. Entonces, este estudio encontró que no había diferencia entre los grupos. Pero obviamente ahí hay una selección importante, porque como se imaginarán, las personas que sobreviven 5 años en diálisis serán bastante distintas que las que no llegan a los 5 años, en términos de fragilidad y de severidad de la enfermedad y todas esas cosas. Entonces, para hacerlo más concreto, tenemos diferentes situaciones, ¿no? Entonces, tenemos los pacientes que reciben trasplante inmediato, se hace el seguimiento, algunos en el periodo del seguimiento fallecen, otros terminarán el periodo y pues seguirán vivos. Y tenemos unos que empiezan con diálisis, eventualmente reciben el trasplante, fallecen, reciben el trasplante, se acaba el seguimiento y siguen vivos. Y hay otros que mueren previo a recibir el trasplante o que se culmina el periodo de seguimiento y no han recibido el trasplante. Entonces, este tiempo acá, como lo veíamos, puede ser el tiempo inmortal si empezamos el seguimiento acá, pero en cualquier caso, sea que iniciemos el seguimiento en el momento del trasplante o en el momento del inicio del diálisis, estos pacientes no son incluidos porque estamos definiendo el criterio de inclusión como pacientes con trasplante renal y eso solo lo vamos a saber más adelante en el tiempo. Entonces, en el momento en el que estamos definiendo nuestro protocolo, tenemos que asegurarnos que el tiempo cero se alinee el momento en el que se evalúan los criterios de inclusión, se inicia el tratamiento y se inicia el seguimiento. Si estas 3 condiciones no están alineadas, podemos caer en sesgos. Entonces, en este artículo que tengo la referencia en esta diapositiva, hay diferentes ejemplos de qué puede pasar si uno no alinea. La E es de inclusión, eligibility en inglés,
A de asignación del tratamiento y la T el tiempo cero, ¿no? Entonces, cuando no los alineamos y si estamos eligiendo individuos antes de y después de, en algunos casos, como en este, en el que ya estábamos recibiendo la diálisis y decidimos que son seleccionados cuando ya llevan un periodo de diálisis y reciben el tratamiento, porque es, perdón, el trasplante, es aquí cuando incurrimos en la enfermedad o pues el tiempo inmortal. Pero esta es una de las, digamos, situaciones. Todas las otras adicionales tienen problemas en las que se generan sesgos de selección. Entonces, para terminar, es importante tener en cuenta que el ensayo clínico se considera el estándar de oro para la inferencia causal y que las ventajas van más allá de la aleatorización porque se realizan en tiempo real y están todas homogéneas, lo que decíamos, en el seguimiento, en la manera en que se evalúan los desenlaces. Y para evitar sesgos en los estudios observacionales, podemos seguir los principios de los ensayos clínicos para asegurarnos de no cometer los errores pues, que estaba describiendo. Pero creo que una de las cosas más importantes es que en el marco del ensayo Diana se enfoca es en el diseño del estudio, en todas estas partes conceptual de cómo se debería diseñar y que no requiere uso de métodos estadísticos sofisticados, que eso es, digamos, secundario a todas las otras consideraciones, porque si tenemos los problemas que les explicaba ahorita del tiempo inmortal y la selección, no importa qué tan sofisticados sean nuestros métodos y qué tan avanzados, pues no vamos a poder compensar el hecho de que nuestra muestra está sesgada o de que pues tenemos, sí, básicamente problemas de sesgos de selección. Y con eso quiero concluir. Muchas gracias por su atención, nuevamente por la invitación y estoy dispuesta a responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camila. Muy clara la exposición y muy clara la terminología en español, las traducciones que sugieres y este tipo de cosas. Es algo que desde acá, desde Univalle, pues también estamos propendiendo por intentar hacer una buena traducción del término científico para no dejarlo escrito en inglés, porque uno a veces lee literatura en español y dejaron el término escrito en inglés, pero así como vimos hoy con tu presentación, uno puede buscar la traducción apropiada y poco a poco pues se va encontrando las mejores palabras para que describan mejor el concepto. Entonces, muchas gracias por eso. Pues yo tengo unas preguntas, pero pues primero quiero que el público te haga preguntas y yo ahorita hago una pregunta y un comentario. Entonces, para los asistentes, preguntas, por favor. Antes de eso, quería hacer, ahora que mencionas la parte de la terminología, creo que es importante que sí busquemos términos en español, pero también creo que a veces estos son bastante ambiguos. A mí una de las que todavía me cuesta mucho encontrar el término apropiado es, por ejemplo, cuando hablamos de odds ratio. Muchos sé que lo traducen a relación de momios, pero si a mí me hablan de momios, no tengo ni idea qué quiere decir momios. Eso lo hemos discutido con Miguel, que él también, como decíamos, hablábamos del ensayo Diana. Tampoco le queda claro cuál es la mejor estrategia y de hecho del ensayo Diana a mí me parece que es claro, pero hablaba con gente que está un poco más lejos del ámbito médico y más a la parte de estadística y me decían que para ellos, los hispanoparlantes, no sabían que Diana era una palabra para objetivo cuando uno está hablando del tiro al arco, que esa es la Diana, que para mí, pues digamos, en nuestra formación más clínica médica, uno habla de las células Diana y sabe que ese es digamos, el target que llaman. Pero me pareció muy curioso descubrir que la gente no asocia a Diana como ese target, como ese objetivo. Y por supuesto, utilizar algo como objetivo me parece que puede otra vez tener la connotación nuevamente de ideal, que no es necesariamente lo que queremos. Sí, gracias Camila por ese comentario. Otra cosa es que las palabras que están en el diccionario de la Real Academia no necesariamente son científicas, ¿no? Entonces, pues buscar una palabra en el diccionario le ayuda a uno como académico y hispanoparlante, pero a veces el término no es el mejor y uno tiene que proponer otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablabas de transferibilidad, pues esa palabra no está en el diccionario
como tal en el diccionario general, porque es que el diccionario no es un diccionario epidemiológico, ¿no? Pero entonces sí podemos sugerir transferibilidad o intercambiabilidad. Pues mira que esta sí está en la RAE. Ahí está, intercambiabilidad. Ah, sí está en la RAE. Está bueno, en la RAE. Yo lo revisé lo mismo porque dije, uy, yo creo que estoy inventando palabras en serio y está en la RAE. No creo que no las otras, pero intercambiabilidad, debo decir que sí está en la RAE. Entonces, y a veces, pues a veces nos toca inventarnos las palabras en español, pues porque el diccionario general es un diccionario general. Y entonces, en ese sentido, la palabra diana ya comienza a ser una palabra técnica en español y pues a mí me parece apropiada, incluso después de la explicación de Miguel Hernán. Y ya que lo dices, nosotros acá en Univalle con Oxfretio le llamamos oportunidad relativa, porque entonces cuando tenemos la razón de una probabilidad y su complemento, a eso se le puede llamar oportunidad, y como hay una división entre las dos, oportunidad relativa. También se le pudiera llamar razón de oportunidades o incluso razón de ventajas, pues para que le cuentes a Miguel Hernán cuando lo veas otra vez. Pero entonces definimos oportunidad como una probabilidad sobre el complemento de la probabilidad. Si definimos así oportunidad, uno puede hablar de oportunidad relativa y mira que también queda OR. Eso es más o menos, pues, eso es un término pues que acá comenzó a utilizar el profesor Fabián Méndez y más o menos hemos seguido allí en esa línea con esta justificación que te doy. Buena oportunidad para aprender este término. Sí, muy bien. No sé, ¿otras preguntas de los compañeros? ¿De los estudiantes? Bueno, entonces pregunto yo, como para aclarar, al final cuando dices el marco del ensayo Diana se enfoca en el diseño del estudio y no requiere del uso de métodos estadísticos sofisticados. Más bien creo que el mensaje debe ser que antes de los métodos estadísticos sofisticados, pues lo primero que hay que hacer es un diseño apropiado para cuidar este tipo de problemas como el sesgo de tiempo inmortal y otros que se presentan, y ya una vez, o sea, primero el diseño, después el análisis estadístico. Ya una vez uno ya tiene un diseño sólido que ha propuesto, pues hay que hacer los ajustes necesarios, por ejemplo, de confusión. Porque de todas formas los ajustes de los confusores hay que realizarlos, pero pues en un escenario en el cual uno ha controlado los sesgos que bien nos presentaste en la presentación. Sí, creo que tal vez lo que quiero hacer énfasis es que no hay que tal vez aprender nuevos métodos. O sea, normalmente en los estudios observacionales es raro que veamos que no hay ningún tipo de ajuste, ¿cierto? Eso es algo que ya, digamos, venimos haciendo, pero no tiene que ser los nuevos métodos para ajustar otra vez, a menos de que estemos en el contexto de sesgo dependiente del tiempo. Ese es uno distinto. Sí, pero si estamos hablando de basales, pues una regresión como la tenemos acostumbrada a hacer funciona desde que tengamos un análisis juicioso de qué variables hay que controlar, de que estén adecuadamente medidas, otras consideraciones, pero como que no es, digamos, un prerequisito pensar en que tenemos que ser expertos en métodos avanzados para poder aplicar este marco. Creo que es más eso, pensarlo, pero pues sí, definitivamente es que primero va las consideraciones del estudio y después de eso, teniéndolo, hay que mirar si necesitamos o no métodos avanzados, pero que no es un requisito de entrada, es básicamente. Pero sí, estamos de acuerdo. Sí, porque acá pues comentamos en nuestras clases que los métodos estadísticos no pueden hacer magia si el diseño fue inapropiado, si uno no tiene información sobre las variables por las cuales necesita ajustar, si aspectos de los sesgos de selección, etcétera, no se cumplieron. El método estadístico no te puede hacer magia. Desafortunadamente, en algunos libros de texto en otras áreas del conocimiento muestran como que todo se resuelve con la estadística, pero no, ahí falta como la condición. Todo se resuelve con la estadística si el diseño ha sido el apropiado. ¿Ya? Claro. Pero sí, pero la estadística solita no puede hacer magia. Sí, de acuerdo. Y lo otro que te quería comentar, que veía diferentes criterios de inclusión. Bueno, primero la profe Olga, ahorita te pregunto de la inclusión. Sí, profe Olga. Qué pena. No, es una pregunta, pues, eventualmente muy general, pero
todo esto que ustedes, las dos profesoras, han presentado hoy, en el marco, pues está en el marco de la investigación, en el marco de la docencia con respecto a la inferencia causal, que es tan complicado, o sea, son muchas perspectivas sobre la inferencia causal, incluso son muchas perspectivas sobre la noción de causa. En el marco de eso, ¿ustedes qué piensan, qué aportan o qué experiencia han tenido para la docencia? Bueno, en general para este tipo de métodos de, pues, de inferencia causal hay mucha, ¿cómo diríamos? Hay muchas gentes que no está todavía dispuesta a aceptar y que pues uno de nuestros grandes, ¿cómo se dice? Dirían mantras casi es que la asociación no es causalidad y que ya de ahí no salimos, ¿no? Entonces, siempre van a ser los estudios observacionales de asociación no más y que la única manera es haciendo ensayos clínicos, ¿cierto? Esa creo que es una de las mayores barreras y es porque así hemos crecido y estamos siempre con lo de la pirámide de la investigación, de la evidencia, entonces siempre están por allá arriba los ensayos clínicos y por allá abajo cohortes y demás, y que no hay manera de hacerlo, ¿cierto? Entonces, también creo yo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no siempre, como yo decía, o sea, hay en muchos casos en los que no podemos hacer ensayos clínicos. ¿Y en ese caso qué? ¿Cierto? Entonces, algo necesitamos apoyarnos y puede que sea una medidas o pues diseños imperfectos que no sean equiparables, pero pues si necesitamos de alguna manera poder tomar decisiones, pues en vez de simplemente quedarnos en asociaciones, es mirar cómo podemos ser juiciosos y hacer lo mejor posible por aproximarnos lo más a lo que sería un ensayo clínico, ¿cierto? Y por el otro lado, la contraparte también está, es que los ensayos clínicos que tenemos, por más juiciosos que seamos, son imperfectos igual. Entonces, hay algunos que han tomado la corriente es que todos los ensayos clínicos realmente son observacionales, porque como tantos pacientes, pues es muy difícil que se adhieran a un tratamiento y no estoy, digamos, necesariamente echándole la culpa a los pacientes, pues que sean ellos el problema, pero uno entiende que es tomarse un medicamento todos los días a las 7 de la mañana con el no sé qué, y ya empezamos a mirar qué tanto, pues vamos a ser selectivos en la hora en la que se toma el medicamento, cómo se toma el medicamento, que si tienen que ser exactamente todos los 30 días o si tiene que ser, sí, como que todas esas variables empieza uno a cuestionarlas también y pues necesariamente en los estudios, por ejemplo, piensen en estudios en diabéticos, tenemos tratamiento A, tratamiento B, si el paciente no está mejorando, uno no puede dejarlo simplemente como ahí hagas lo que pueda, pues porque el paciente va a sufrir, ¿cierto? Entonces, son súper claras las consecuencias que tenemos de que tengan los niveles de glucemia elevados, entonces necesariamente van a recibir rescates en forma de insulina, en forma de otros medicamentos, y eso obviamente en beneficio de los pacientes. O por ejemplo, lo que pasó ahorita con el COVID, que hubo todo un dilema para los pacientes que hicieron parte de los estudios, ¿listo? Fueron altruistas ellos, hicieron parte del estudio, luego los que estuvieron asignados al placebo, cuando ya se supo que las vacunas eran efectivas, ¿qué hacer con esa gente? Entonces, que obviamente tienen después el precio por haber sido voluntarios es que ellos entonces no van a recibir las vacunas y no se van a beneficiar de eso. Y por el otro lado, ya pensando en la inmunidad de rebaño, si ellos no están vacunados, pues nos vamos a afectar también los que sí estamos vacunados. Entonces empiezan todos entonces ahí es, bueno, listo, después de 6 meses, voy a decir, eso no es el caso, pero 6 meses los vacunamos. ¿Y qué hacer entonces con esa información? Y ahí es donde podemos intentar con la estadística, intentar un poco rescatar el efecto de la vacuna versus el placebo, intentar ajustar de alguna manera. Entonces creo que son muchos factores que entran en juego en por qué necesitamos los estudios observacionales. Y otras cosas como lo que yo hablaba de las muestras representativas. En muchos ensayos se sabe que la mayoría son hombres blancos los que, digamos, reclutan. Y si uno ve
pues estudios del VIH, la mayor prevalencia, como sabemos, está en el África. En donde se hacen los estudios, se hacen en Estados Unidos. Entonces no son poblaciones equiparables. Entonces, ¿qué? Repetir todos los ensayos de entonces en el contexto de ellos, eso tardaría mucho tiempo, entonces con las variables de ellos se puede extrapolar y uno teniendo esa evidencia un poco, sí, es maneras de complementar, y creo que una de las cosas más importantes también de tener en cuenta es que este ensayo o la idea del ensayo Diana y la idea de los estudios observacionales no es para reemplazar los ensayos clínicos. Si uno tiene la plata, tiene el tiempo y tiene la posibilidad de hacer el ensayo clínico, pues no hay dudas. Claro. El problema es cuando no. Entonces, qué interesante. A mí me interesa mucho el tema de la causalidad desde la filosofía de la ciencia. Aquí te estoy oyendo y lo he hablado con Andrés, pero queda como reafirmado, es ir más allá del lema de asociación estadística, no es asociación causal necesariamente, sino al máximo apostar por hacer inferencias causales con la información de estudios pues debidamente realizados disponibles. Es decir, no quedarse como la epidemiología clásica de la década del 80, que si no podía hacer inferencia causal hasta ahí quedaba. ¿Te entiendo? Sí, estamos de acuerdo con Súper. eso. Y la otra cosa también que me parece importante es que una de las maneras que hemos, digamos, en vez de sentarnos a hacer este debate, bueno, ¿por qué sí, por qué no, cuál es el problema? Todo se ha limitado a cuestiones de semántica. Antes habíamos hablado de semántica y ahorita es, pues, simplemente yo no uso la palabra causa, aunque quiero hacer un estudio causal, pongo solo asociación, entonces voy a buscar la asociación entre la diálisis y ¿cierto? Pero nunca digo, y entonces como no estoy haciendo un estudio causal, sino un estudio de asociación, nadie me va a juzgar, ¿cierto? Claro. Entonces pasa por encimita que los métodos estadísticos y el diseño es por encimita y esto por encimita, y sin embargo, aunque no uso la palabra causal, uno habla de ajustar por confusión, y entonces uno Se empieza a no leer los tiene papers y es sentido. porque estás Claro. ajustando si estás haciendo una asociación, y aunque solo es asociación, al final uno dice, uy, evite A, porque vea que toca mejor el trasplante de una, porque si va por la diálisis le va peor, por decir algo. Coherencia, claro, el Entonces, ¿cómo es eso? discurso. En cambio, al contrario debería ser, oiga, mire, voy a buscar si es mejor con diálisis o sin diálisis. Y luego resulta, uy, mire que no pude saber si eran el tipo de diálisis, el periodo de diálisis, eso no estaba en mis datos. No, con lo que tengo, es mejor decir, quería hacer esto y no lo para eso están las discusiones en los artículos, ¿cierto? Para que uno diga, oiga, hubiera sido bueno saber, no sé, el estrato socioeconómico del paciente, hubiera bueno, el nivel de educación, otras cosas que de pronto no tuve y de pronto uno dice, uy, me faltó esto, y tratar de mirar cómo se podría haber solventado y que especular un poco qué hubiera pasado si hubiera tenido esa información. Pero a eso nos hemos limitado, y si uno mira en revistas grandes como lo que es JAMA, uno ve, y si es un estudio observacional, a uno no lo dejan utilizar la palabra causal. Entran a la Instructions to Authors, ¿y qué sentido tiene ahí? O sea, lo único que estamos no es que no hagas esos tipos de estudios, es que no uses ese lenguaje. Claro. En eso, afortunadamente, hemos ido mejorando, y hay recientemente un inmensa. editorial del JAMA donde ya están llamando un poco a la discusión más abierta, en ser más fronteros con eso, y que si realmente ser, como llaman, policías del lenguaje causal, que si eso nos ha llevado realmente a Claro, algún eso tiene lugar. implicaciones en salud pública bien graves, claro. Claro, claro, exactamente. Ah, buenísimo. Voy a buscar el editorial. Con mucho gusto se lo puedo Sí, pasar sí, a Andrés. Y Andrés, excelente. Perfecto, gracias Camila. Y sí, y siguiendo con el aporte de Camila, pues digamos, creo que ustedes pues también han trabajado con el libro de Judea Pearl, The Book of Why. Pues aquí estamos intentando en los programas de doctorado con los estudiantes que hacen investigación cuantitativa que se lean el libro de Judea Pearl, porque precisamente este problema del lenguaje que hablaba desde la estadística, Pearl lo presenta perfectamente en su libro, y decía cómo era... cómo los estadísticos durante mucho tiempo fueron agnósticos con el
lenguaje causal incluso, y simplemente, y decían, no, pues yo puedo reportar una asociación, pero no puedo reportar una causa. Y entonces toda esa historia la cuenta muy bien Judea Pearl en su libro, que es excelente. Pues afortunadamente, pues para nosotros los hispanohablantes ya salió una traducción, pero bueno, lo he leído en inglés, entonces tengo que revisar qué tan buena está la traducción. Pero pues el libro está ya en español. El libro del porqué de Judea Pearl, y yo creo pues que todos los que hacemos investigación cuantitativa deberíamos pues leer ese texto, porque Sí, nos da definitivamente. muchas luces en qué significan las causas y otros abordajes, como pues en investigación en salud, por ejemplo. Muy bien. Y lo otro que le iba a preguntar a Camila era datos perdidos. O sea, los estudios observacionales siempre tienen datos perdidos, y en algunos trabajos aquí se dice, no, bueno, criterio de inclusión, que los pacientes no tengan datos perdidos en el registro. Pero lo que pasa es que cuando hay datos perdidos, pues también hay un sesgo de selección, porque los pacientes que no tienen datos pudieran ser diferentes a los pacientes que tienen datos. ¿Qué recomendaciones nos das al respecto en este tipo de emulación del ensayo Diana? Pues ahí hay que ser, otra vez, ahí sí pragmáticos, en el sentido de es más por practicidad, que pues si son pocos los datos, y pocos otra vez, todo es relativo, pero si el porcentaje es bajo y los datos son relativamente completos, digamos que meterse en el cuento de hacer de pronto imputación o algún sistema puede complicar el análisis, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de cosas pues, que uno se puede casar con un método u otro y utilizar el alterno como análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensibles son mis datos? Básicamente lo que uno quiere ver es, ¿llegaría a la misma conclusión si uso solo casos completos versus si uso imputación? Y esas son de las cosas que uno piensa. Pero entonces, otra de las cosas que hay que pensar es, una cosa es datos faltantes para criterios de inclusión, o sea, para definir mi población, y otra cosa es para ajustar por confusión. ¿Por qué es distinto? Porque cuando uno hace, por ejemplo, imputación múltiple, generalmente lo que está haciendo es generando varias bases, dependiendo de cuántas imputaciones haga, 10, 20, 100, de datos completos, ¿cierto? Si tú haces eso para generar los datos de los criterios de inclusión, quiere decir que en cada set de datos de los 100 que imputes, vas a tener criterios un poco distintos. Entonces, en la imputación 1 vas a tener una muestra, un tamaño de la muestra de 10 pacientes, en el otro de 30, en el otro de 40, y eso se vuelve bastante complejo. Mientras que para realizar ajustes, pues eso sí es algo más manejable. Entonces, son otras de las cosas que son un poco, son importantes de definir, es en qué exactamente es que tienes los datos faltantes. Y también, pues, que tiene que ver con datos faltantes en la intervención, por ejemplo, cómo asignas tú, o datos en alguna variable que de pronto no sea tan importante. Entonces, en análisis de sensibilidad, uno puede de pronto omitir si es una variable menor, que sea, por decir, un laboratorio que no sea de los más importantes, pues en análisis de sensibilidad utilizar solo los casos completos y utilizar esa variable. Pero si lo que les falta es el desenlace, pues esa sí es como una variable obviamente muy importante para tener. Entonces, tiene que ver de esas cosas. Recapitulando lo que acabo de decir, cuántos datos tienes, si es para definir tu población o es para definir confusión, y qué tanto peso creen que tenga en ajustar o no, si se tiene esa variable. Porque, por ejemplo, edades de las que es siempre súper importante para tener, y tener datos, a veces también es posible decir, vea, no, si no la tenemos, no, o la alternativa en esos casos es restringir más la población. Si resulta que tenemos solo datos de un segmento de la población, es decir, de 50 a 60 años tenemos los datos súper completos, y de más de 60 años, por el motivo que sea, no hay los datos, pues hacerlo para una población más reducida, y esa es otra manera, otra aproximación, un poco cambiar el enfoque de la pregunta de investigación, haciendo un reajuste de cuál sería la población de interés.
Listo, muchas gracias por tus respuestas, Camila. No sé si hay más preguntas, ya para cerrar. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a la doctora Camila, a la profesora Anita Berglund por acompañarnos en este espacio. Ha sido pues todo un privilegio tener esta sesión en español. Un segundo que hay una pregunta. Sí, Lina. No, quería darles las gracias por el espacio principalmente, ¿sí? Y lo que sí me llamó la atención de este ensayo, Diana, y de pronto después al profe Carlos le voy a estar preguntando, es como si puede ser viable de pronto para mi idea o mi pregunta de investigación, porque hablaron mucho respecto a tratamientos, digamos, un poco más definidos, y lo que yo tengo como propuesta es más, no tan clínico, ¿sí? Puede que sea más como un protocolo en temas de salud pública, puede ser. Entonces, lo estoy pensando. O también un desenlace, pero en términos de enfermedad y no tratamiento. Entonces, me generó fue bastantes dudas. Entonces, después me va a tocar leer más para... Muchas gracias. Sí, creo que... Claro que sí, Lina. Sí, Camila. Perdón, Andrés. No, que iba a decir que, digamos que muchas veces tiendo a utilizar, digamos, ejemplos que suenan muy farmacológicos, pero el contexto es el mismo. Entonces, si es una intervención en salud pública, estamos pensando, por ejemplo, en el COVID, que si usar mascarilla o no usar mascarilla, que el tipo de mascarilla, todas esas cosas, es lo mismo, porque también, digamos que lo que habría que especificar, pues sería otro tipo de, como en el caso de la mascarilla, que si afecta cuánto tiempo, si en espacios cerrados o abiertos, ese sería el tipo, digamos, de consideraciones que no es una intervención farmacológica, pero que también aplican todo digamos, todos estos conceptos y elementos. Y lo que decía yo en intervención, si son de educaciones, quién imparte la educación, si es personalizada, si son solo, digamos, charlas o si son también ejercicios, todas esas cosas también aplican para otro tipo de intervenciones no farmacológicas, y para los desenlaces lo mismo. Obviamente, ahí también aplicaría lo que yo decía de cómo se adjudican los desenlaces. Creo que desenlaces tipo, lo que llaman desenlaces duros en la literatura, que es vivo o muerto, de eso generalmente no hay duda en principio, pero otro tipo de desenlaces, por ejemplo, tipo calidad de vida o nivel de dolor, esas cosas que son un poco más subjetivas, pues también hay maneras de evaluarlo, y lo mismo, aplicaría qué información tienes disponible y cómo se podría evaluar, y si las personas que evalúan y eso podrían estar cegadas por lo menos al tratamiento. Gracias, Camila. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, entonces, de nuevo, muchas gracias a Camila, a la profesora Anita por estar en este espacio. Esperamos contar con ustedes en futuras charlas así, aprovechando que se pueden dar en español. Thank you for having us. Muchas Okay, gracias. it's a pleasure. Gracias, Andrés. Gracias a las profesoras y gracias a Andrés por posibilitar estos encuentros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, thank you very much. Have a nice evening. Tengan una buena tarde. Nos vemos en la próxima reunión. Hasta Yeah. luego. Bye bye.